Unidad 2. Análisis de las diferencias entre una y dos condiciones de observación en psicología de la salud. Actividad 4. Muestreo y tipos de muestreo. Alumnos: Durán Flores Javier, Santos Valdés Carmen. Módulo 800. Metodológico de lección 2. Grupo 9841. Docente: Maestra Angélica González Chaparro. Durante una investigación es importante determinar las unidades de muestreo, es decir, aquello que vamos a estudiar, y para eso es importante determinar qué individuos, comunidades o situaciones son de nuestro interés. Para ello es importante delimitar una muestra o su subgrupo de la población. Para Kerlinger y Howard 2002, muestrear significa tomar porción de una población o de un universo como representativa de esa población o de ese universo. Existen dos tipos de muestreo, el aleatorio y el no aleatorio. Por su parte, el aleatorio es un procedimiento de selección de la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tiene una cierta probabilidad de resultar elegidos. Por su parte, un muestreo no aleatorio consiste en la elección de una muestra a través de métodos no aleatorios. En este tipo de muestreo, la representatividad la determina el investigador de manera subjetiva, impidiendo cuantificar la representatividad de la muestra. Ambos muestreos tienen sus características que las hacen diferentes. Por su parte, el muestreo aleatorio, su representatividad se elige al azar. Por su parte, el muestreo no aleatorio, la representatividad la determina el propio investigador. En el muestreo aleatorio, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y sin embargo, en el muestreo no aleatorio, la elección de los elementos no depende de la probabilidad. En el muestreo aleatorio, la muestra se obtiene por una selección aleatoria o mecánica de unidades de muestra o análisis, y en el muestreo no aleatorio el proceso depende de la toma de decisiones de un investigador o un subgrupo de investigadores. Técnicas de muestreo aleatorio en psicología. Como hemos visto, el muestreo aleatorio es un proceso que permite obtener una muestra sobre una población basada en una determinada probabilidad de elección de los individuos que lo conforman. Existen varios tipos de técnicas en el muestreo aleatorio. En primer lugar, el muestreo aleatorio simple, que consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista. Por su parte, el muestreo estratificado se divide la población en grupos en función de un carácter determinado y después se muestrea cada grupo aleatoriamente para obtener la parte proporcional de la muestra. Por su parte, el muestreo por conglomerado se divide la población en varios grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, descartando los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los distintos conglomerados son parecidos. Por su parte, el muestreo polietápico es un método que consiste en tomar muestras por etapas utilizando unidades de muestreo descendentes con el objetivo de hacer el proceso más práctico. Y finalmente, el muestreo sistemático, que se aplica cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. Un ejemplo del muestreo aleatorio simple se puede observar a la hora de hacer un estudio en una escuela de 120 estudiantes. Para ello se requiere, por ejemplo, extraer una muestra de 30 de ellos y evaluar el concepto de amor romántico. En este caso se van a enumerar los estudiantes del 1 al 120 y se van a sortear 30 números entre los 120 estudiantes. La muestra estará formada por 30 jóvenes que salieron seleccionados de los números obtenidos y ellos serán la muestra. En el muestreo no aleatorio en psicología hay que recordar que también llamamos a este tipo de muestra como dirigidas, ya que suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación más que por un criterio estadístico de generalización. Entre los diferentes tipos de muestreo está el muestreo por cuotas, en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a individuos que representen a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades.
También está el muestreo intencionado, el que también llamamos intencional. El investigador se basa en su propio juicio para elegir a los integrantes que formarán parte del estudio. También está el muestreo incidental, y esta técnica consiste en tomar una muestra de la población que está disponible y al alcance, en lugar de determinarla y obtenerla a través de un cálculo más cuidadoso. Finalmente tenemos el muestreo por bola de nieve, que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Los investigadores usan su propio juicio para elegir a los participantes. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería el muestreo por cuotas, en el que se puede observar a la hora de evaluar los niveles de estrés de acuerdo, por ejemplo, a diferentes grupos de edad, antecedentes socioeconómicos y también por género. Las cuotas se crean dentro de la población objetivo de acuerdo, por ejemplo, de estas tres variables. En este caso, el investigador puede crear múltiples estratos en base a tres variables, considerando la proporción de cada variable que existe dentro de la población, es decir, entre los diferentes grupos de edad. De acuerdo con el modo de investigación, el investigador puede realizar encuestas, sondeos o cuestionarios para recopilar datos para su estudio. Lógica e importancia del muestreo. El muestreo no es la simple sustitución de una cobertura parcial para una cobertura total. Muestreo es la ciencia y el arte de controlar y medir la fiabilidad de la información estadística útil a través de la teoría de la probabilidad. Deming, 1950. En este sentido, se considera que el muestreo es un conjunto de técnicas estadísticas que implican el análisis y la obtención de conclusiones acerca de un determinado tema de un subgrupo o subconjunto pequeño de elementos, esto es, la muestra, para exportarlas o inferirlas a todo el conjunto de elementos de interés, que es la población. Esto supone que las conclusiones obtenidas de la muestra se considerarán válidas o aceptables para toda la población, es decir, generalizándose a todo el conjunto de elementos. Por lo tanto, tenemos que el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable y en una población Z y las distribuciones de esta variable en la muestra a estudio. Otro aspecto importante de la aplicación del muestreo implica que necesitamos estudiar menos individuos, necesitamos menos recursos, tanto tiempo y dinero, así es que la manipulación de datos es mucho más simple. Si con una muestra de 1000 personas tengo suficiente, ¿para qué quiero analizar un fichero de millones de registros? Introducimos error controlado en el resultado, debido a la propia naturaleza del muestreo y a la necesidad de generalizar estudios.
tenemos el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de la muestra. Por ejemplo, si la forma en que seleccionamos individuos para la muestra no es aleatoria, los resultados pueden verse seriamente afectados. La importancia del muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso, que llamamos generalización de resultados. Es decir, para conocer un universo, lo que hacemos es extraer una muestra del mismo, medir un dato u opinión y proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. Universo, población y muestra. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Universo o población es el total de individuos que deseo estudiar o caracterizar. En el ejemplo, tenemos que el universo lo forman los habitantes de México, pero podemos pensar en todo tipo de universos, más generales o más concretos. Si quiero saber cuánto fuman de media los fumadores de México, el universo en este caso sería los fumadores de México. La muestra es el conjunto de individuos del universo que selecciono para estudiarlos, por ejemplo, a través de una encuesta. La muestra cumple con una condición fundamental, que es garantizar la representatividad, por tanto, tiene que reunir las mismas características de la población. Población. Es importante entonces establecer la población a la cual se va a dirigir un determinado estudio, y para ello se debe delimitar con la mayor precisión posible cuál sería este grupo objetivo, es decir, a qué conglomerado de personas va dirigida específicamente la investigación a realizar. Para ejemplificar lo anterior, pongo el siguiente ejemplo comparativo sobre la identificación de la población objetivo. En este ejemplo, tenemos contemplado el estudio de las conductas alimentarias de riesgo. Pero ¿quiénes presentan estas conductas? Entonces damos paso al estudio de estas conductas alimentarias de riesgo en población adolescente. La adolescencia también implica edades tempranas entre los 12 y 14 años, pero en el caso de este ejemplo, vamos a considerar que el estudio de conductas alimentarias de riesgo se realizará sobre una población de adolescentes de 15 a 17 años. Ahora bien, ¿dónde se ubican estos adolescentes con estas edades? Pues el estudio se concentra ahora en conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de 15 a 17 años en bachilleratos. Aún se puede precisar mayormente la ubicación de la población. Entonces, damos paso al estudio de conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de 15 a 17 años en bachilleratos públicos. Pero estos bachilleratos públicos, ¿dónde los tenemos? Bueno, aquí solo debemos precisar que se encuentran ubicados en la zona norte. ¿Pero cuál zona norte? Por último, podemos precisar que la población donde se llevará a cabo el estudio es en conductas alimentarias de riesgo en población de adolescentes de 15 a 17 años en bachilleratos públicos de la zona norte de la ciudad de Texcoco. Aquí podemos notar que cada redacción se ha ido puntualizando la población objetivo. Por ejemplo, el punto 1 no se establece nada hacia qué población va dirigido y el estudio,
y en los sucesivos puntos se va aclarando cada vez mejor y determinando con mayor precisión la población en la que se va a realizar la investigación, y a pesar de ello, en algún momento del proceso el investigador debería establecer geográficamente cuál es la zona norte, tal cual se refleja en el punto número 7. Muestra. En esencia, la muestra es un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a todo el conglomerado, a todo el conjunto definido en sus características a lo que llamamos población, que ya fue explicado en la diapositiva anterior, destacando que la representatividad es el requisito más importante que debe cumplir la muestra en referencia al universo de estudio. La muestra representativa es una muestra de un tamaño relativamente apropiado, que ha sido seleccionada por procedimientos aleatorios y las características que se observan en ella corresponden a la población de la cual se extrajo. Aquí el investigador se hace preguntas sobre las características y comportamiento que puede tener una determinada población, que es el objeto de estudio, y para ello obtiene una muestra representativa, y en ella realiza los estudios, obtiene resultados y hace conclusiones que permitan establecer con determinada seguridad que lo encontrado en la muestra ocurre también en la población. No es posible en ningún caso tener la certeza del grado de representatividad, sino que hay una probabilidad razonable de esa representatividad. La mejor forma que tenemos de definir una muestra lo suficientemente representativa es aquella donde se utilice una estrategia de muestreo probabilístico que permita estimar el valor del parámetro con acuracidad, el mínimo sesgo o el mínimo error estándar del estimador de ese parámetro o mínimo error de estimación, el cual es un múltiplo de error estándar del estimador. En este punto es importante destacar, y tal como lo expresan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, que todas las muestras deben ser representativas. Por tanto, el uso de este término puede ser o puede resultar por demás inútil, pero con la explicación dada se puede derivar la importancia de nombrarla así. Unidad de muestreo. Es un concepto básico en la teoría del muestreo y que debe definirse claramente para construir el marco muestral, como una unidad de muestreo que es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá información de las variables útiles. Por convención estadística se puede usar la letra N mayúscula para referirnos al número de unidades de muestreo que integran el universo y una N minúscula para el número de unidades de muestreo en la muestra. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Posterior a definir la población de estudio, el investigador debe especificar los criterios que deben cumplir los participantes. Los criterios se especifican las características que la población debe tener y se denominan criterios de elegibilidad o criterios de selección. Estos criterios son de inclusión, exclusión y eliminación, que son los que van a delimitar la población elegible. Así tenemos que los criterios de inclusión son todas las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Estas características, entre otras, pueden ser la edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, tipo específico de enfermedad, estadio de la enfermedad o estado civil. Además, cuando la población son seres humanos, es conveniente señalar la aceptación explícita de su participación mediante la carta de consentimiento informado y en el caso de menores, pues la carta de asentimiento. Ahora bien, como criterios de exclusión, esta se refiere a las condiciones o características
que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio. Típicamente estos criterios de exclusión se relacionan con la edad, por la presencia de comorbilidades, gravedad de la enfermedad, presencia de embarazo o las preferencias de los pacientes. Es importante destacar que estas características no corresponden a lo contrario de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si en el estudio se define que se incluirán mujeres, en los de exclusión no debe señalarse a los hombres, o bien, si el estudio será de adultos, no es correcta la exclusión de niños. Por último, el criterio de eliminación corresponde con las características que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación, es decir, serán circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de haber seleccionado a los participantes. Por ejemplo, un estudio longitudinal con la vigilancia mensual de pacientes durante un año. Los pacientes que dejaron de acudir por cualquier causa, entre otras, muerte, cambio de domicilio, el no deseo de seguir participando en el estudio, en algún momento pues no deberán ser considerados al final. Por esta razón serán eliminados del estudio. En el caso de los estudios transversales, como en una encuesta, el criterio de eliminación sucede cuando los participantes no completan apropiadamente la o las evaluaciones programadas. Probabilidad en el muestreo. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria y o mecánica de la unidad de análisis. Inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Aquí es importante contemplar que la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial radica en que la primera hace énfasis en el estudio de una sola variable, a analizar a través de la muestra para tratar de explicar su comportamiento y con ello poder expresar comentarios y pocas conclusiones que podrían extenderse a la población, siempre y cuando la técnica de muestreo utilizada sea correcta, y que la estadística inferencial procura encontrar elementos de juicio que le permitan determinar si lo que ocurre en la muestra es aplicable con cierto grado de confiabilidad a la población que ha sido objeto de estudio, relacionando al menos dos variables que luego de un análisis más completo poder inferir, pronosticar, comentar y concluir con mayor certeza. En pocas palabras, la primera se suscribe a la muestra y la segunda hace hincapié en la población.